Javier Millán Gómez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Melissa? Muy buenas tardes. Pues ya listos para continuar con estos análisis que se generan semana por semana y que espero que los pongan a pensar un poco. Vaya que nos va a poner a pensar muchísimo, porque fíjate qué curioso, Javier, hoy 13 de abril. Estamos prácticamente a la mitad, exactamente, mejor dicho, a la mitad de las campañas presidenciales. Son 44 días los que han transcurrido desde que comenzaron el pasado 1 de marzo y tendrán una duración de 88. Y vaya que hemos visto muchas cosas a lo largo de estos días, y más aún después del primer debate que tuvo lugar apenas el domingo pasado, Javier. Pues sí, y sobre todo por las recientes declaraciones que pueden hacer el candidato y las candidatas, que hablan sobre una cuestión de comunicación, una intencionalidad, pero sobre todo un significado muy particular. Que estarás de acuerdo, desde el domingo, bueno, fueron varias, y luego se siguieron sumando con estos dichos. Por ejemplo, hay que escuchar, si te parece bien, Javier Millán Gómez, esto que dijo Xóchitl Gálvez respecto a algo que ya fue clasificado por muchos de diversas maneras, pero escuchemos primero para que quienes están en esta emisión sabatina de Línea en Alta Tensión estén en la misma línea que tú y yo. ¿Te parece bien, Javier? Excelente, de eso hablamos en esta ocasión. Por cierto, me reclamó que yo vivo en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto. Me refería a la señora Sheinbaum, que en el debate me dijo que yo tenía una casa y ella vivía en un departamento rentado. Si ella a los 60 años no ha sabido administrar sus recursos que ha ganado como funcionaria pública, es su problema. Pero la referencia fue clara y contundente a la señora Sheinbaum. No saquen de contexto la declaración. Y mira que muchos se sumaron a comentar en redes sociales. Sobre todo me parece que el comentario más reiterado, no sé si a ti te salió lo mismo, Javier, es que ya desde el domingo, cuando la bandera de México que ella llevaba en este primer debate, la puso boca abajo, el escudo peculiarmente de nuestro símbolo patrio, y después salió a decir que era en protesta y ahora sale a decir que era en referencia a su contrincante. Dicen los usuarios en redes sociales que ya no le componga, Javier. Bueno, hay algo importante. Primero hay que hablar sobre los procesos de comunicación. Al menos, bueno, yo mi formación ha sido de comunicación. Yo estudié la carrera de comunicación y a veces parece como muy subestimada y se recorta a esos esquemas simples de emitir mensaje y receptor, pero es muy interesante cómo se construye un mensaje. En el caso de Xóchitl, con esto que dice de que si no has generado un patrimonio, ¿no? Pues eres bien güey. O sea, eso me resulta, se puede analizar desde dos perspectivas. La primera es que hay una intención. O sea, ese mensaje persigue una intencionalidad de desacreditar al oponente. Pero en el afán de desacreditar a la oponente, es decir, a Claudia Sheinbaum, no se está dando cuenta el sentido que pueden tener las otras personas respecto a esto en específico. Particularmente, cuando se habla de que con los contextos, pues, para decir que si a los 60 años, ¿no?, tú no tienes un patrimonio, entonces resulta muy, ¿cómo se dice? Como pues se desacredita, ¿no?, a la persona. Sí, entonces, pero lo interesante es, vamos a revisar los datos, es decir, ok, ya desacreditaste a tu oponente, pero ¿cuántas de las personas que ya están de la tercera edad siguen rentando? Entonces, espera ganarse la simpatía de las personas con esa clase de declaraciones. Eso es muy importante. Segunda, es la noción de éxito. Es decir, pareciera, y eso es muy interesante porque es algo que se da en las estructuras de poder y en los medios de comunicación, responsabilizar por completo a los individuos y vender estos discursos de que el éxito depende de uno mismo, no depende de circunstancias o contextuales, sí, para que detonen el éxito. Por ejemplo, si hablamos del éxito que puede tener un migrante, ¿no? Es muy diferente un migrante hondureño, centroamericano, que un migrante ucraniano. Entonces, las condiciones históricas, las condiciones raciales, van a posibilitar el éxito en un migrante o en otro. Entonces, en este caso, de decir que
si tú no has generado un patrimonio a los 60 años, entonces pues no hay como un valor. Eso solamente centra la atención en que generar un patrimonio solo depende de uno mismo. No tiene que ver la inflación, no tiene que ver las capacidades de consumo, las subcontrataciones que pueden tener las empresas, generar antigüedad, las prestaciones de ley. Eso parece que no importa. Entonces es interesante leer qué puede pensar Xóchitl Gálvez sobre la noción de éxito. O sea, en el afán yo creo que de desacreditar al oponente, pues yo creo que dejó evidenciar un montón de deficiencias y generó antipatía por parte de todas las personas que le escucharon. ¿Qué es eso, Javier? No únicamente, como bien mencionas, pues se refiere de manera directa a los adultos mayores, quienes a los 60 años, y luego ella dice que sí a su contrincante, pero me parece que no podemos aislar este hecho. Y pues a las personas adultas mayores que no tienen una casa propia en este momento, pero también, por ejemplo, a las personas que estamos apenas en posibilidad de adquirir un patrimonio propio, pues eso significa que qué aliento tenemos nosotros para poder aspirar y para poder creer en todas estas cosas, si ya de entrada, pues, te desmotivan de esta manera. Sí, claro, de hecho, por ejemplo, esto que acabas de mencionar, es decir, la otra percepción, es decir, quienes no entramos en el sector de adultos mayores, pues entonces el discurso o el mensaje tendría que hacer qué posibilidades va o qué digamos, circunstancias va a propiciar ella para que sea mucho más fácil a las nuevas generaciones adquirir un patrimonio, claro, para que a los 60 ya tengamos un patrimonio. No solamente desacreditar, bueno, también se vale. El mensaje sería diferente, donde yo les voy a prometer que no sean como Claudia Sheinbaum, porque les voy a dar las condiciones para que ustedes puedan tener un patrimonio. Eso sería distinto, ese mensaje. Y sería interesante que se siguieran moviendo más allá de las descalificaciones que insistimos. Ambas, al ser mujeres, tienen una posibilidad única y me parece que es reivindicativo y esencial que lo sea el papel que jueguen en este proceso, porque cualquiera de las dos tiene una posibilidad real de llegar a la presidencia. Javier, sin duda hay que seguir conversando de esto en redes sociales, donde te podemos encontrar, ¿de qué forma? Pueden ustedes seguirme en Twitter, bueno, en la red social X, se llama @Lumillán, L-U-H Millán, o en TikTok, @Javier Nigo. Ahí seguimos conversando, Javier, abrazo fuerte. Nos vemos, Melissa, hasta luego.